Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más del canal Relatos Malditos. Como todos sabemos, Costa Rica es un país con una riqueza inmensa en flora y fauna, pero no más lejano de la realidad, también es un territorio lleno de misterio. Las historias que se cuentan son muy turbias y hasta llegan a ser perturbadoras y crueles, como las que les narraré el día de hoy. Cuenta una leyenda que cuando se fundó la ciudad de Cartago, en su sitio actual, en la cuadra donde hoy se erige el edificio de los tribunales de justicia, vivió un mayoral encomendero que tenía muchos indígenas a su cargo. Entre estos se encontraba un brujo de una tribu dominada, que siempre rechazó la pérdida de su libertad, religión y posesiones ante la llegada de los hispanos. Por tal razón, su capataz decidió mantenerlo en casa del encomendero, haciendo los peores trabajos de la casa, pero siempre bien vigilado para que no se escapara. En el solar de la casa sobresalían del suelo 4 piedras que las mujeres indígenas encargadas de lavar utilizaban para tender ropa. Harto de tanto sufrimiento, el brujo reunió todos los ingredientes de la peor de sus hechicerías y en medio de las 4 piedras, durante el equinoccio de la primavera a medianoche, llamó al dios de las tinieblas para que se lo llevara al mundo de la oscuridad en busca de su libertad y apagar sus odios soltando el corcel de la venganza contra el hombre blanco. Esa noche, los vecinos de Cartago escucharon un retumbo seguido de un grito largo que rasgó el silencio de la noche. Al día siguiente, las lavanderas de la casa asustadas fueron en busca de sus amos. Las 4 piedras estaban completamente desenterradas, como si algo las hubiera levantado, pero no había herramientas por ningún lado. Esto obligó al encomendero a notificar al alcalde de la ciudad, creyendo que el indígena rebelde se había fugado, pero jamás se tuvo noticias de su paradero. La esposa del mayoral llamó al cura de la ciudad, quien bendijo todas las esquinas de la propiedad para apaciguar el terror de la dama. A partir de aquel día, una mala racha cayó sobre quien viviera en la propiedad. El encomendero perdió sus indígenas en una epidemia de influenza y al verse arruinado, vendió la propiedad. Los nuevos inquilinos corrieron igual suerte, hasta que una propietaria decidió donar la propiedad con el fin de levantar una iglesia en honor a la Virgen de la Soledad. Los constructores de la iglesia, al conocer la historia, siendo tan creyentes, enterraron las piedras debajo del altar de la nueva edificación, en línea recta, para apaciguar el espíritu del mal, porque según el credo religioso, la Santísima Virgen María, de gran devoción para los cartagineses, majó la cabeza del demonio. Eso sí, antes de enterrarlas, bautizaron a las piedras con los nombres de Sagua, Gona, Petrona y Bilba, sin dar razones del porqué de esos nombres. Después de construida la iglesia, los habitantes de Cartago olvidaron el oscuro episodio, hasta que la edificación fue destruida por el terremoto de 1910, quedando las piedras enterradas. La propiedad se utilizó para construir por un tiempo el hospital de Cartago, pero fue necesario cambiarlo a otro lugar. Más adelante,
La propiedad se convirtió en la famosa Plaza de la Soledad, donde se celebraron las fiestas angostinas y otras actividades durante muchos años. Al construirse los actuales tribunales de justicia, los constructores desenterraron las piedras y decidieron colocarlas en la esquina sureste del cuadrante, como detalle decorativo del jardín que rodea el edificio de los tribunales. Cuentan que esa maldición aún alcanza nuestros días porque cambia toda acción positiva que se haga en medio o cerca de las piedras hacia el lado negativo, pero nunca algo negativo se convertirá en positivo. Dicen que si por ejemplo una pareja de novios se besa tocando alguna de estas piedras, jamás llegarán a algo formal. Y bueno, si es cosa de negocios, no hay capital resistente porque la inversión será desastrosa. Se dice que aquel brujo se dio cuenta de la ambición y débil amistad del hombre blanco. Por lo tanto, clavó su puñal de venganza que ha llegado hasta nuestros días. Se rumora que vecinos cercanos a las piedras se han quejado de malas vibraciones, sombras, ruidos, y también dicen que se aparece un hombre alto en medio de las piedras en las madrugadas. Bueno chicos, como pueden ver, Costa Rica está llena de historias de terror, de crueldad. Yo seguiré buscando para seguirles trayendo más cosas paranormales sobre este hermoso país. Se despide su humilde servidor y que pases buenas noches.